Día Meteorológico Mundial, 23 de marzo 2023. El futuro del tiempo, del clima, a través de las generaciones. Muchas gracias primero que nada por la invitación. Voy a platicarles brevemente una reflexión, digamos, académica desde el punto de vista de la importancia de la meteorología en la producción de alimentos, particularmente del sector agrícola, en el marco de esta conmemoración de un día creo que muy importante para todo el mundo, pero particularmente para todos los académicos, para todas las personas que tienen un vínculo con el sector agrícola, que indudablemente la meteorología es un factor importantísimo que se debe tener en cuenta. A esta charla le titulé Meteorología y Agricultura, una conexión indispensable. Mi nombre es Mauricio López Reyes, estudiante de doctorado en Física de la Atmósfera en la Universidad Complutense de Madrid, y bueno, vamos a platicar un poquito en este sentido. Quiero arrancar con esta frase muy cierta que todos los agricultores conocen, que las personas dedicadas a la agricultura, a la producción de alimentos conocen, y es que la meteorología, es decir, la atmósfera, es la principal fuente de variabilidad en la producción, en la cosecha, incluso en la calidad y rendimiento de los diferentes cultivos. Entonces, la importancia es innegable y vamos a ver cómo podemos utilizar la información meteorológica y climática a nivel de producción de alimentos y de cultivos y una breve perspectiva de lo que esperaríamos en los próximos años, incluso décadas, bajo los efectos del inminente y ya demostrado cambio climático de origen antropogénico. Una frase que me gusta muchísimo de Bill Gates, sabemos que es un magnate de la tecnología. Bueno, pues también está metido en la agricultura y dice Bill Gates, por ahí una traducción medio mi alegría, pero dice que la tecnología y la ciencia no se comen. Realmente no podemos comernos una computadora, no podemos comernos un software, pero sí que nos va a ayudar, sí que nos va a ayudar ese software, esa tecnología y ya lo iremos viendo más adelantito. Primero vamos a distinguir, aunque en la audiencia seguramente esté muy clara, la diferencia entre tiempo y clima. Y para ello quiero hacer esta pequeña analogía. Tenemos un perrito en la posición A y luego el perrito llega a la posición B, pero la trayectoria que sigue el perrito es esa línea punteada. Entonces el perrito sube, baja, hace un rizo, después baja, hace otro rizo, etcétera. Total, al final llega al punto B. Entonces, ¿esto por qué es importante a la hora de entender el tiempo y el clima? Porque ese movimiento medio caótico, impredecible que hace el perrito del punto A al punto B, lo podemos asociar con los diferentes estados atmosféricos que tenemos. Por ejemplo, un día puede ser soleado, después otro día puede haber mucho frío, temperaturas muy bajas. Después tenemos un sistema atmosférico que nos cambia completamente y tenemos días cálidos, después tenemos tormentas, otra vez sol, etcétera. Entonces el perrito se está moviendo de un lugar a otro y a eso es a lo que nosotros le conocemos como tiempo atmosférico. Y lo estudia la meteorología. Desafortunadamente no hay una traducción del inglés, en inglés es weather, al tiempo atmosférico, y en México, en español, en castellano, no hay una traducción para el weather. Ahora, ¿qué es el clima? El weather ya vimos que es lo que va haciendo el perrito en cada uno de los momentos. Ahora, el clima es el promedio de lo que hizo el perrito. Entonces, ese lo podemos ver como una línea recta de A a B. Si hay muchos más días soleados que lluviosos, bueno, eso nos va dando el patrón climático, o sea, que hay más días soleados que lluviosos. Si vemos que esto se repite con cierta periodicidad, por ejemplo, que en los meses de junio, julio, agosto, septiembre llueve mucho y en los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo llueve poco, pues a nivel climático estamos diciendo que hay dos estaciones, la estación lluviosa de junio a octubre y la estación seca de noviembre a abril, mayo. Eso es clima. El clima es el promedio de lo que ocurre. Y el tiempo atmosférico, el weather, es lo que está ocurriendo en un momento o lo que va a ocurrir en un momento. Ahora bien, esto es muy importante porque al hablar de aplicaciones de la meteorología en la producción de alimentos, particularmente del sector agrícola, estas dos palabras, estos dos conceptos son muy importantes para poder ver cuál ventaja tienen en la toma de decisiones en la generación de alimentos. Bien, aquí nada más les pongo un ejemplo, ya no de analogía. En la imagen de la izquierda tenemos un pronóstico del tiempo, un pronóstico que me va a estar indicando cuál es el escenario atmosférico que yo voy a tener tal día. Temperatura máxima, temperatura mínima, probabilidad de precipitación, estimación de la precipitación en cuanto a variables atmosféricas meteorológicas, porque también esto lo podemos traducir en variables eh, agrometeorológicas, evapotranspiración de la planta, acumulación de horas frío, horas calor,
para saber si la planta está desarrollándose de forma óptima desde el punto de vista ambiental, etcétera. Entonces, este es un pronóstico meteorológico, pero seguramente si hay algún agrónomo en la sala, estará pensando en que estas variables, así crudas, no son tan útiles, se necesitan transformar en variables más aplicadas en función del cultivo que estemos estudiando o que estemos cultivando, ¿verdad? Y en el inciso B tenemos una gráfica climática, es decir, esta gráfica me está diciendo en promedio, ¿qué es lo que ocurre cada mes del año? ¿Cuál es la temperatura promedio máxima, la temperatura promedio mínima, la precipitación promedio que esperaríamos en un mes? A esto le podemos sumar medidas de dispersión, por ejemplo, cuál es la variabilidad que esperamos en los meses de invierno, en los meses de verano. Les pongo un ejemplo. No es lo mismo estar en una región lluviosa, les pongo un ejemplo de África muy típico, el Sahel, que es esa franja que divide el desierto del Sahara con la parte más selvática, más húmeda de África. Entonces, en el Sahel, ¿qué ocurre? Como es una zona de cambio, de interfaz entre esos dos climas o bioclimas, hay años en donde llueve mucho, mucho, arriba de 2.000 milímetros, y hay años en donde llueve muy poco, abajo de 400 milímetros. Eso es una gran variabilidad natural. Ahora, estas medidas de dispersión que ustedes deben conocer muy bien, por ejemplo, la desviación estándar, nos dice, ok, el promedio es que llueven 1.000 milímetros, por ejemplo, 1.200 milímetros, pero ¿de cuánto es tu desviación? Si tienes una desviación grande, significa que el clima tiene mucha variabilidad. Entonces, esperarías tener años muy distintos. En México eso es importante en el sector agrícola. ¿Por qué? Porque particularmente en nuestro estado, en Jalisco, dependemos mucho de la temporada de lluvias que está por comenzar ahora en junio, o el temporal, como le conocen los agricultores. Pero como tenemos variabilidad climática, es decir, tenemos rangos de normalidad, puede haber años con muy buen temporal, con muy buena temporada de lluvias y que sea magnífico para la producción de maíz o de otros cultivos de temporada, pero puede haber otros años en donde tengamos muy poca precipitación y no se cumplan las necesidades hídricas de los cultivos y tengamos problemas de rendimiento y por lo tanto eso encarezca el producto y por lo tanto eso suba el precio de las tortillas y de todos los derivados del maíz y la cadena de suministros, etcétera. Entonces, fíjense cómo todo parte de las condiciones meteorológicas, que es muy importante conocer para poder tomar las mejores decisiones. Ahora, vamos a ver cómo podemos utilizar la información del clima y la información del estado del tiempo, del weather, en el sector agrícola para siempre tomar decisiones con base en información. Desde el punto de vista del clima, lo principal es saber cuál es el clima que hay en un lugar y poder seleccionar un cultivo acorde a ese clima para ver si se van a satisfacer las necesidades hídricas, térmicas, de horas frío, etcétera. Seleccionar la ubicación y la configuración del predio es muy importante, sobre todo por el tema de los microclimas, que depende mucho de la orografía, la vegetación que hay en el lugar, incluso los edificios. ¿Sí? La configuración urbana modifica también las condiciones atmosféricas. También nos sirve para planear a mediano y largo plazo, compra de insumos, laboreo de suelos, experimentación de nuevo tipo de semillas, etcétera, ¿no? Entonces, también nos sirve para eso el clima. Optimización de recursos, hacer una planificación de aplicación de foliar, de algún insecticida, si es orgánico, muchísimo mejor, de la planificación de riegos para no desperdiciar agua, para regar lo que se necesita en función de lo que precipita, en función de lo que se evapotranspira, en función de lo que escurre, de la escorrentía, y también en función de la capacidad de campo que tiene el suelo para saber cuánta humedad puede retener. Entonces, no nada más es regar, pues rieguen tanto, ¿no? No, hay que saber cuánto tenemos que regar para no desperdiciar recursos. El agua por un lado, la energía por otro y el tiempo de la actividad humana para poder llevar a cabo esas actividades. Maximizar la factibilidad climática. Esto es algo que hacemos muchísimo en el sector agavero. Les platico rapidito, yo soy de Arandas, Jalisco, de Los Altos, y tenemos relación con los agaveros, con las tequileras, y ellos necesitan conocer muy bien las características topoclimáticas, es decir, a nivel de casi de predio, para saber si la pendiente es suficiente para estimular el drenaje de aire frío, por ejemplo, porque las agaváceas, particularmente el agave tequilana Weber, variedad azul, de donde sale el tequila, es relativamente sensible a bajas temperaturas, entonces hay que tener esto en cuenta. También minimizar los riesgos y ahora el estado del tiempo lo podemos utilizar para uh, aplicar productos, mejorar las técnicas, por ejemplo, buscar las ventanas de pulverización, conocer el balance hídrico puntual de la planta, relacionar la fenología con las variables ambientales y poder mejorar nuestro diseño experimental para próximas plantaciones,
anticipar daños o afectaciones, pronosticar plagas, etcétera. Y todo esto, vamos, llega a asegurar la producción alimenticia. Ahora, el clima tiene variaciones, ya lo decíamos antes, variaciones completamente naturales que han ocurrido antes de que los humanos estuviéramos por aquí y que van a seguir ocurriendo. La más importante es el fenómeno del Niño, la oscilación del sur, que es un fenómeno atmosférico acoplado entre el océano y la atmósfera, pero para no ser tan técnicos, se manifiesta esto simplemente como temperaturas por arriba de lo normal, es el fenómeno del Niño, por abajo de lo normal, el fenómeno de la Niña, o dentro de lo normal, de los valores promedios, que se conoce como neutralidad. Esto ha tenido variaciones, está muy relacionado con los patrones de viento, de los vientos alisios, pero esto se repercute en todo el mundo porque al tener cambios en la temperatura de la superficie del mar, desequilibra por completo el balance energético y esto genera cambios en los patrones atmosféricos que se traducen en lugares con más lluvia de lo normal y en lugares con más sequía de lo normal, con menos precipitación de lo normal. Esto tiene una oscilación natural. Sin embargo, ¿qué sucede? Que el cambio climático de origen antropogénico se ha descubierto que ha modificado sobre todo la frecuencia de los eventos extremos. ¿Sí? Los eventos extremos son aquellos eventos que ocurren poco, normalmente arriba del percentil 95, que ocurren poco, y cada vez esos eventos extremos se ha visto que han ocurrido más frecuentemente. Entonces, ojo con el Niño porque es el principal modo de variabilidad climática y altera muchísimo el tiempo y el clima de todo el mundo, y si le estamos metiendo más input, más energía, esto puede cambiar. Lo dejo nada más así como especulación. El clima está cambiando, desde luego que está cambiando, siempre ha cambiado. Agreguemos el factor antropogénico, que se ha demostrado que estamos metiéndole un input de energía al sistema, y es lo que vemos en este momento son esas gráficas de barras que hacia los colores rojos son, digamos, los años más cálidos de los que se han tenido registros. Fíjense cómo a partir de los años 2000, 1990 y pico, prácticamente todas las líneas verticales son rojas, hasta incluso rojo intenso, porque en los últimos años se han roto récords uno tras otro como el año más cálido, y esperamos que este 2023 también sea un año más cálido de lo normal. Entonces, esto es innegable que el clima está cambiando, hay que seguirlo estudiando porque esto afecta, desde luego, a la agricultura. ¿Qué implicaciones tiene esto? Bueno, que va a haber variabilidad en los rendimientos de las cosechas, van a cambiar las zonas de los cultivos, esto va a hacer que sea que haya más propensión a la aparición de nuevas plagas y enfermedades y posiblemente los cultivos tengan menos chance de poder adaptarse, incertidumbre en todos los sentidos, y esto puede poner en riesgo la seguridad alimentaria. Así que es muy importante no perder de vista jamás la importancia del tiempo y el clima, de la meteorología en la agricultura. Y complemento esta frase diciendo, la tecnología y la ciencia no se comen, no, vamos a complementar lo que dijo Bill Gates, pero puede ayudar a que no falte la comida de manera sustentable. Y digo puede porque eso ya depende de cada uno de nosotros cómo utilicemos esta información. Les agradezco mucho su tiempo. Cualquier preguntita me pueden hacerla llegar a través de un correo. Gracias por la invitación y bueno, espero esta información sea de utilidad para todos ustedes. Que estén bien.